¿Sabías que existe un barco de la Marina de los Estados Unidos que desapareció con más de 300 personas a bordo, y nunca se encontró ni un solo resto? Ni una tabla flotando, ni una mancha de combustible, nada. Lo más escalofriante es que ocurrió en pleno Triángulo de las Bermudas y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los misterios marítimos más grandes de todos los tiempos. Hoy te contaré la increíble historia del USS Cyclops, un buque que en 1918 se esfumó del mapa sin dejar rastro. Antes de comenzar, quiero que me respondas en los comentarios, ¿crees que el Triángulo de las Bermudas es solo un mito, o que hay algo real y sobrenatural allí? El 6 de marzo de 1918, el USS Cyclops, un gigantesco buque carbonero de la Marina de los Estados Unidos, zarpó desde Barbados con destino a Baltimore. Llevaba a bordo 309 personas y más de 10.000 toneladas de manganeso, un mineral clave para fabricar acero en plena Primera Guerra Mundial. El barco debía seguir una ruta relativamente segura por el Caribe y el Atlántico. Pero nunca llegó. Las primeras alarmas saltaron días después, cuando el barco no apareció en su puerto de destino. La Marina inició una búsqueda desesperada por aire y mar, pero no encontraron nada. Ni un bote salvavidas, ni restos de carga. Era como si el Cyclops y sus 309 tripulantes hubieran sido tragados por el océano. Y aquí viene lo más inquietante, el Cyclops estaba equipado con radio, pero jamás envió una señal de socorro. Fuera lo que fuera que ocurrió, sucedió de forma tan repentina que no hubo tiempo de pedir ayuda. La prensa de la época empezó a lanzar hipótesis. Algunos dijeron que un submarino alemán lo había hundido, ya que la Primera Guerra Mundial estaba en su momento más peligroso. Otros pensaron que una tormenta lo había destruido. Pero ninguna teoría cuadraba del todo. Un submarino habría dejado pruebas y los alemanes habrían reclamado el ataque. Y no había registros de tormentas en esa zona en esos días. Entonces, ¿qué le pasó al USS Cyclops? Una de las hipótesis más aceptadas es que la carga de manganeso estaba mal estivada. Este mineral es increíblemente pesado, y si no está bien asegurado, puede moverse con los vaivenes del mar. Un corrimiento repentino podría haber desequilibrado al barco y hacerlo volcar en cuestión de minutos. Pero incluso en ese caso, ¿cómo es posible que un barco de ese tamaño se hundiera sin dejar rastro alguno? Otra teoría apunta a un fallo estructural. El Cyclops tenía un motor averiado cuando salió de Barbados y ya había tenido problemas mecánicos en el pasado. Si el casco se debilitó y se partió bajo la presión del mar, el hundimiento pudo ser inmediato. Pero, de nuevo, ¿dónde están los restos? Y como suele ocurrir en los grandes misterios, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. El comandante del barco, George Borley, había nacido en Alemania, aunque se nacionalizó estadounidense años antes. Algunos lo acusaron de ser un traidor y de haber entregado el barco a los alemanes. Otros creen que pudo desviar el Cyclops para vender el manganeso. Pero no hay pruebas de nada de eso, y es muy difícil imaginar que un barco tan grande pudiera ocultarse para siempre. Con el paso de los años, la desaparición del Cyclops se fue conectando con el enigmático Triángulo de las Bermudas. ¿Pudo haber sido víctima de algún fenómeno extraño? Autores sensacionalistas hablaron de portales, fuerzas magnéticas anómalas e incluso abducciones extraterrestres. Sin embargo, la comunidad científica descarta esas explicaciones. La mayoría de los accidentes en esa zona se deben a tormentas y corrientes marinas peligrosas. Pero el caso del USS Cyclops sigue siendo un rompecabezas porque simplemente no hay pruebas. Décadas después, ocurrió algo que volvió a poner el misterio sobre la mesa. Dos barcos gemelos del Cyclops, el USS Proteus y el USS Nereus, desaparecieron en el Atlántico transportando también minerales pesados. En esos casos sí se encontraron algunos restos, pero las similitudes con el Cyclops son escalofriantes. Esto ha hecho pensar a los expertos que tal vez la clase de buques a la que pertenecía tenía un defecto de diseño que los hacía vulnerables cuando iban cargados al máximo. En años recientes, exploradores marinos han intentado localizar el pecio del Cyclops utilizando tecnología de sonar avanzada. Pero el Atlántico es inmenso y la zona de búsqueda es enorme. Si el barco se hundió en aguas profundas, podría estar a más de 4.000 metros de profundidad. Y allí abajo, el mar no suele devolver sus secretos. Más de un siglo después, la desaparición del USS Cyclops sigue siendo el mayor desastre no combatiente en la historia de la Marina de los Estados Unidos. 309 personas se esfumaron sin explicación. Para sus familias, el misterio es una herida abierta que nunca sanó. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que pasó con el USS Cyclops? ¿Fue un error humano, un fallo del barco, un ataque enemigo, o algo más?
Déjame tu teoría en los comentarios, quiero leerlas todas. Si te gustan los misterios de la historia y quieres que haga más vídeos de desapariciones imposibles, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada. El mar guarda secretos que quizás nunca descubramos. Y el USS Cyclops es, sin duda, uno de los más grandes.